Básicamente, ¿no? En resumen, lo que ha mostrado este reportaje del último fin de semana es, en Cuarto Poder, es que los familiares de quien sería la pareja sentimental de la ministra Betsy Chávez habían recibido contrataciones, no solamente el padre, sino también el hermano, y el día de hoy también se ha filtrado que podría haber sucedido en el caso de la hermana de quien sería la pareja de la ministra Betsy Chávez. Pues bien, para comentar sobre este tema, estamos con James Rodríguez. Él es abogado penalista y justamente nos va a ayudar a tratar de entender algunos de estos acontecimientos. Buenas noches, doctor Rodríguez. Muy buenas noches. Como siempre, es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por darnos un poco de su tiempo. Y quisiera empezar preguntándole con respecto a la decisión del Ministerio Público, en este caso de la Sala Penal, especial de la Corte Suprema, de haber dado lectura a esta sentencia en contra del excongresista Kenji Fujimori por el delito de tráfico de influencias y cohecho en agravio del Estado. ¿Usted considera que es una decisión oportuna o tiene algunas discrepancias? Yo considero de que la Corte Suprema ha actuado conforme a ley. La ciudadanía ha podido darse la idea como de mala forma que negocian a nivel político y son, por supuesto, no todos, pero algunos congresistas de mala forma ofrecen dávidas, ofrecen obras, ofrecen apoyo político, ofrecen apoyo judicial a otros congresistas para lograr un objetivo. Ya tenemos una idea como quizás una imagen o un reflejo como los niños habrían estado actuando también en el actual Congreso. El día de hoy se ha podido dar lectura a las conversaciones que han habido entre los congresistas en aquel momento, Kenji Fujimori, Benigno Ramírez y Guillermo Bocángel, acerca de que cómo se iba a repartir las obras, qué dávidas les ofrecían, qué obras les ofrecían, qué oportunidades para poder tener el apoyo político. En ese caso, y en ese tiempo, era para no vacar al presidente Pedro Pablo Kuczynski. El día de hoy, la Corte Suprema, en una resolución bastante bien motivada, pero no leída en su contexto total, porque eso va a ser leído el 25 de noviembre, el día de hoy se ha dado un adelanto de sentencia, como indica el nuevo Código Procesal Penal, ha condenado a 4 años y 6 meses a estos congresistas, en los cuales en su tiempo pues hacían festines a nivel político, y se ve pues en pocas palabras la podredumbre del Estado y también lo que el Congreso ha deja, y por qué eso explica ahora la poquísima aceptación que tiene a nivel de la ciudadanía. También se les ha impuesto una multa de 52.000 soles a cada uno de estos congresistas y un pago de reparación civil de 500.000 soles en forma solidaria. Es decir, lo puede pagar uno solo o lo pueden pagar en forma solidaria entre las 3 personas condenadas. Ahora, doctor Rodríguez, hay quienes defienden en este caso a Kenji Fujimori y a quienes han sido condenados. Hay algunos simpatizantes que sostienen que en este caso es una sentencia equivocada porque el solo hecho de haber comentado estas posibles prebendas, estos posibles beneficios que ofrecieron en este caso Kenji Fujimori y otros excongresistas fujimoristas no llegaron a realizarse, por lo tanto no se ha cometido el delito señalado. ¿Usted qué considera al respecto? Considero de que sí. No olvidemos que el señor Pedro Pablo Kuczynski fue intentado vacar anteriormente, es decir, en la primera votación ya había un voto dirigido por parte de estos congresistas y ya sabemos a mérito de qué. Entonces, si en algún momento ya había estos congresistas votados en contra de la vacancia del señor Kuczynski, obviamente estaban buscando fortalecer aún más su posición, y que considero de que en este caso está bastante bien probado el delito por los cuales han sido sentenciados, si mal no recuerdo, por el tráfico de influencias reales agravados. Ahora, doctor Rodríguez, con respecto a este caso en general, no me refiero a la decisión de la Corte Superior, sino sobre esta decisión de
plantear que finalmente se ejecute esta sentencia después de que ésta sea ratificada en segunda instancia. ¿Esto se adecúa al nuevo código que ha salido hace algunos años o por qué se está dando esta figura, al menos en este caso en particular? Efectivamente, es una figura legal y potestad del tribunal suspender la ejecución de la pena mientras dure la apelación. Sin embargo, la Corte Suprema, con buen criterio, ha impuesto medidas y reglas de conducta a los sentenciados, como por ejemplo es no ausentarse de la localidad en que residen, firmar el cuaderno respectivo en forma mensual y otras medidas de carácter coercitivo material intermedio, es decir, no se ha privado de la libertad mientras dure la apelación, sino que una vez confirmada y ejecutoriada, empieza a cumplirse la sentencia. Es muy probable de que las personas condenadas interpongan un recurso de apelación y también es bastante probable de que el Ministerio Público también recurra la misma sentencia. Entonces, ahora han sido juzgados por 3 miembros de la Corte Suprema. El superior jerárquico va a estar conformado, a mal no saber, por 5 vocales supremos, es decir, es la instancia suprema de la Corte Suprema, valga la redundancia, quien en última instancia y en última ratio va a definir, confirmar, ratificar, revocar o aumentar la pena venida en consulta. Finalmente, doctor, ha habido una confusión, sobre todo por esta decisión del Poder Judicial de, en un primer momento, absolver a Kenji Fujimori por el delito de cohecho, pero luego sentenciarlo por los otros delitos que acabamos de mencionar hace un momento. ¿Podría explicar por qué razón se da este tipo de decisiones? Bien, el cohecho activo genérico por los cuales han sido absueltos estos congresistas se han definido en una sentencia de que no se habría concretado, es decir, no habría medio de prueba para poder verificar de que efectivamente se les iba a entregar pues el apoyo judicial o el apoyo fiscal o iban pues a entregar lo que ellos estaban prometiendo. Es decir, al no materializarse lo que ellos estaban ofreciendo, entonces ellos han sido absueltos por los delitos de cohecho activo y por el tráfico de influencias. Sin embargo, el otro tipo penal, en los cuales han sido sentenciados, de acuerdo a la sentencia de la Corte Suprema, ellos habrían cometido el delito y estaría debidamente acreditado. No olvidemos de que la Fiscalía, en este caso, ha hecho y ha implantado una figura que se llama imputaciones alternativas. Dicho en palabras sencillas, cuando una persona comete un delito, la Fiscalía puede denunciar o formalizar, por ejemplo, en un delito de homicidio, podría formalizarlo como un parricidio, si es un padre, podría formalizarlo como un delito de homicidio simple, es decir, no necesariamente un solo delito. Esas imputaciones alternativas significan de que la Fiscalía tiene la potestad legal de poderlos denunciar por varios delitos y finalmente es el juez, en este caso la Corte Suprema, quien va a determinar en qué delito encaja el comportamiento típico, es decir, el comportamiento criminal de las personas que ahora han sido sentenciadas. Y así ha sido el caso el día de hoy. Bien, y doctor Rodríguez, con respecto al caso de la ministra Betsy Chávez, lo que tenemos es un reportaje del último fin de semana que la muestra, denuncia que algunas personas, algunos familiares, para ser más preciso, de quien sería su pareja sentimental, fueron contratados en distintas instituciones del Estado. Ella lo ha negado, ha dicho que, con respecto al tema de su relación sentimental con la persona en la que fue grabada, no ha dicho nada al respecto. Sin embargo,
las contrataciones de los familiares de esta persona están comprobados y es justamente por ello que el Ministerio Público decidió iniciar una investigación preliminar contra ella por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo y tráfico de influencias agravado. En caso se llegara a evidenciar o ella misma admitiera que mantiene una relación sentimental con esta persona cuyos familiares han sido contratados por el Estado, ¿cuál sería exactamente el delito que se podría haber cometido? ¿Están en la misma línea de la investigación iniciada por la Fiscalía o usted encuentra algunos otros diferentes? Considero de que el Ministerio Público ha hecho muy bien en aperturar en forma inmediata una investigación indagatoria frente a esta noticia criminal. Es muy lamentable de que una persona, quien ya ha sido censurada por el Congreso de la República y nuevamente impuesta por el presidente Pedro Castillo en otro ministerio, en este caso de Agricultura, y que ya tenía una mala función, no olvidemos que ha dejado 2 leyes que finalmente, desde mi punto de vista, generan perjuicio a nuestro país. Ahora en el Ministerio de Cultura ha incorporado, bueno, cuando era ministra de Trabajo, en ese tiempo, habría incorporado a personas allegadas a su persona, es decir, a ella, a la ministra. Lo que la Fiscalía debe comprobar, en este caso, es que si se cumplieron las normas indicadas por la ley de la materia y si son personas idóneas para el cargo y que cumplen el perfil. Porque en el caso de los delitos de negociación incompatible, tiene una pena de 4 a 6 años, y en el caso de tráfico de influencias agravada, una pena de 4 a 8 años. Ahora pues es el momento en que esta ministra de Estado, Betsy Chávez, debe responder ante el Ministerio Público por las acciones, porque no se puede tapar el sol con un dedo. Son personas allegadas a la ministra, y si el Ministerio Público demuestra y acredita con elementos de convicción y elementos de prueba sustentatorios, considero de que el Congreso de la República deberá levantarle la inmunidad, desaforarla para que sea procesada como un ciudadano común y corriente. Doctor, hay quienes aseguran también, porque siempre es importante tener en consideración todos los hechos que rodean, en particular a las personas que vienen siendo procesadas, hay quienes aseguran que esta decisión de parte de la Fiscalía de la Nación de iniciar una investigación contra la ministra Betsy Chávez podría ser una respuesta también, ya que hace algunas semanas Betsy Chávez presentó una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso por una supuesta infracción a la Constitución, abuso de autoridad y prevaricato en relación a la denuncia presentada por la fiscal Patricia Benavides contra el presidente Pedro Castillo. ¿Usted considera que podría haber alguna relación entre estos dos hechos? No lo considero así, porque son cosas totalmente diferentes. No olvidemos de que esta denuncia se ha hecho a conocer también en un importante medio de comunicación como el de ustedes, en donde se ha podido demostrar de que personas allegadas a la ministra Betsy Chávez habrían sido incorporadas al Ministerio de Trabajo, e incluso existen registros de ingresos de estas personas que han sido incorporadas al Ministerio de Trabajo, habiendo ido a visitar a la ministra cuando cumplía las funciones en el Ministerio de Trabajo. Es decir, han habido actos preparativos, y no considero de que sea una represalia, porque en caso de demostrarse de que ha habido pues algún tipo de interés de concertación, interés en la contratación de estas personas, ha habido una negociación incompatible o un tráfico de influencias, debería ser sancionada como corresponde. Pero no considero que habría relación entre la denuncia que había presentado la señora Betsy Chávez contra la fiscal de la Nación, porque la fiscal de la Nación creo que no tiene injerencia en los programas periodísticos, quienes después de una investigación bastante minuciosa han podido dar a conocer a la ciudadanía y al país entero de que lamentablemente se habrían estado contratando a personas allegadas en ese tiempo a la ministra de Trabajo. La ministra Betsy Chávez es solamente una de los tantos integrantes del gabinete de Aníbal Torres que vienen siendo actualmente investigados por la Fiscalía. Hay distintos casos que están relacionados no solamente a ella, sino también, por ejemplo,
al ministro de Comercio Exterior que hace poco, sí, claro, ministro de Comercio Exterior, Roberto Sánchez, que fue incluido también en una investigación por supuesta organización criminal desde la Fiscalía de la Nación. ¿Cuál considera usted que debería ser la posición no solamente del Congreso, sino de la oposición política y parlamentaria con respecto a todas estas investigaciones? ¿Qué se debería hacer con respecto a todos estos ministros que actualmente vienen siendo investigados por la Fiscalía? No olvidemos de que una de las funciones importantes del Congreso de la República es la fiscalización. En este caso, corresponde al Congreso de la República hacer las indagaciones a través de la comisión respectiva, en este caso de fiscalización, acerca de las actuaciones de los ministros. Y en relación al ministro Sánchez, quien no habría acudido a la primera citación realizada por el Ministerio Público, es, desde mi punto de vista, un comportamiento que deja mucho que desear, porque un funcionario público debería mostrar respeto hacia la autoridad judicial o fiscal acudiendo de forma inmediata, porque las acciones de un funcionario público deben ser transparentes. No solamente hay que ser, sino también parecer. Y en este caso, el ministro Sánchez debería acudir al llamado de la ley para poder esclarecer los hechos que se le están imputando. En este caso, si no me equivoco, el haber colaborado con el prófugo en aquel tiempo, el señor Pacheco, y ahora ya ha acogido a la colaboración eficaz, supuestamente en haberle entregado dinero para poder mantener su silencio, cosa que el señor Sánchez debería esclarecer por el bien de su persona, por el bien del gobierno y finalmente en bien del país. Finalmente, doctor Rodríguez, el día de ayer no solamente estas sentencias se dan en el Ejecutivo, sino también en el Legislativo. El congresista Raúl Felipe Doroteo Carbajo, de Acción Popular, sindicado supuestamente como uno de los niños de parte de Karelyn López, fue condenado por el juzgado unipersonal de Corte de Ica, que le impuso 4 años de pena privativa de libertad suspendida por el delito de falsa declaración en proceso administrativo y falsedad genérica. En este caso en particular, ¿cómo se debería proceder? Proceder inmediatamente de retirarlo de las comisiones en donde él estaría participando, en este caso, si no me equivoco, de la comisión permanente o de otra comisión de importancia y relevancia, porque deja mucho que desear su comportamiento. Él no es un investigado, él es un condenado por la justicia. En ese caso no queda duda, y que lamentablemente estas acciones y estos comportamientos de algunos congresistas, no olvidemos el congresista Hilera, quien se encuentra prófugo de la justicia, no olvidemos el congresista acusado de violación, quien ha sido suspendido 120 días y que, bueno, pues esperemos que no más regrese, porque estos congresistas son los que dañan la imagen muy desprestigiada desde ya del Congreso de la República. Es por ello la poca aceptación, mucho más que el Ejecutivo, es decir, el Congreso de la República tiene menos aceptación que el propio Ejecutivo por estas acciones, por estos congresistas que no hacen más que desprestigiar aún más el poco prestigio que ya tiene el Congreso de la República. Bien, muchas gracias, doctor Rodríguez, por haber estado aquí. Esperamos tenerlo de vuelta muy pronto. Como siempre, es un honor estar con ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches.